En otra información, autoridades capitalinas visitaron hoy el Estadio Jesús Martínez Palillo, donde se alojan más de 4,000 personas integrantes de la caravana migrante. Mi compañero Eric Pinto tiene la información. Para supervisar las condiciones en las que se encuentra el albergue instalado en el Deportivo Magdalena Mixhuca, el jefe de gobierno José Ramón Amieva Gálvez realizó un recorrido la mañana de este martes. Acompañado de miembros de su gabinete, informó que es necesario redoblar esfuerzos para mejorar las condiciones de estancia de los más de 4,000 migrantes que se encuentran ya en este lugar. Como podrán ver, pues muchas niñas, muchos niños ya presentan cuadros, sobre todo de infecciones respiratorias, algunos temas gastrointestinales, se está dando la atención. Tuvimos que hospitalizar el día de ayer, bueno, de anteayer y ayer a dos niños. Muy probablemente el día de hoy veíamos a otro niño que tendría que ser hospitalizado. Dijo que se espera que en el transcurso de los próximos días arriben más de 2,500 migrantes, por lo que de acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal será necesario ampliar la infraestructura de apoyo. Se van a instalar 3 comedores más que permitan que la gente no esté esperando lo que está esperando, pero nadie se ha quedado sin comida. Ayer llegó un camión a las 12 de la noche y les pudimos a esa hora dar alimento. Más tarde, la jefa de gobierno electa Claudia Sheinbaum Pardo también visitó el albergue. Lo hizo acompañada de la alcaldesa de Iztapalapa, el alcalde de Iztacalco, así como la próxima secretaria de gobierno Rosa Isela Rodríguez. Dijo que aun y cuando no han asumido el gobierno, tienen la responsabilidad de constatar que se esté otorgando toda la ayuda humanitaria posible. Hace falta pues todavía ropa, zapatos, cobijas, más carpas, más médicos, de tal manera pues que se pueda prestar la ayuda humanitaria en toda su magnitud, ¿no? Explicó que por su parte ha sumado la ayuda de 200 voluntarios que son parte de su equipo de trabajo y calificó como una situación excepcional para la Ciudad de México la llegada de tantos migrantes centroamericanos, a quienes aseguró es necesario ayudar pese a los problemas propios de la Ciudad de México. Con imágenes de Joel Arias, Eric Pinto, 21 Noticias.